Gracias Inés, gracias Excelente. Doris, muy bien. Bueno, muy bienvenidos a esta conversatorio se titula Confianza, Inclusión, Cultura Colaborativa en el diseño de ciudades actuales. ¡Wow! Ambicioso título, nada de cosas. Y lo organizamos conjuntamente dos nuevos amigos, pero ya muy profundos amigos, Colaborativa y Citizen Lab. Les voy a explicar quiénes somos. Esta es nuestra agenda. Este es como una suerte de contexto y bienvenida, ¿no? Eh, Vamos a hacer una presentación de los panelistas, por supuesto, que muy amables nos acompañan hoy. Vamos a mostrar resultados de una encuesta previa que mucha gente tuvo la amabilidad de responder, así que le agradecemos a los participantes que permiten hacer más participativo de este seminario. Y después nos vamos directo al conversatorio, sin mayor preámbulo. Tenemos un panel de lujo eh, que primero yo quiero agradecer porque todos estos paneles son voluntarios, es tiempo que estas personas con mucho conocimiento regalan, ¿no es cierto?, al grupo que está acá en torno a esta fogata moderna. Entonces estamos con Inés Pascal, que es de colaborativa, antropóloga de profesión. Estamos con Roberto Morris, que es un conocido académico del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica. Y con Doris González, que también es una muy conocida lideresa social del movimiento de pobladores Ucamau, ¿no? Ese es el panel que nos acompaña, diverso, paritario, de hecho, bien, así que estamos muy orgullosos de ello y nuevamente le agradecemos porque ustedes hacen que esto se haga realidad. Eh, Así que estamos contentos. Yo me presento también, soy Pablo Valenzuela y trabajo en Citizen Lab, ¿no? Que también estamos de coorganizadores de esto y trataré de moderar esta conversación con agilidad, dándole protagonismo a los panelistas. Solo queríamos establecer un dato, ¿no? Que queremos hablar de confianza, queremos hablar de colaboración. Nosotros trabajamos como Citizen Lab en Latinoamérica y uno ve que hay un problema radical, ¿no? Que no es nuevo, quizás se ha acentuado o no, eso lo van a ver ahí en la conversación con los panelistas, pero que viene desde ya bastante tiempo, que hay un problema de legitimidad democrática y que también trasunta a las relaciones personales y que tiene que ver con la confianza, ¿no? Y la confianza es bien difícil de definir, porque también lo vamos a conversar ahí con los panelistas, pero es un sentimiento, es un comportamiento, es ciertas reglas, hay varias aproximaciones cuando uno se empieza a leer sobre la confianza, es un concepto difícil, pero vaya que es importante, ¿no es cierto?, para construir buenas democracias, para construir buenas sociedades, buenos barrios, buenas ciudades. Y por eso queríamos tener esta conversación. Y además que no es un tema solamente de Chile, nosotros invitamos acá a una base de datos latinoamericana, así que también invitamos a tener esa conversación a nivel latinoamericano porque es un desafío a nivel continental. No, somos dos socios acá, ¿no es cierto?, elaborando o organizando este webinar, que ojalá no sea el último. Uno de ellos es colaborativa, ¿no es cierto?, que después Inés también va a poder, yo creo, presentar y contar un poco más lo que hacen, pero quisimos poner por lo menos esta pequeña lámina que cuente que Colaborativa es una empresa que asesora, ¿no es cierto?, ayuda, acompaña, hace estudios, ¿no es cierto?, enfocada a aportar información de valor para tomar decisión frente a los nuevos paradigmas, ¿no es cierto? Súper interesante labor, una aproximación moderna, entretenida. Por nuestro lado, nosotros somos Citizen Lab, que somos una empresa también digital que hace tecnología para la democracia. Queremos hacer una democracia más inclusiva, más eficiente, más transparente, más trazable. Y es una empresa que es de Bélgica, pero trabaja ya en Latinoamérica, en 3 países y 2 más empezando, y con buenos números, con harto interés, que digamos, desde instituciones, organizaciones, gobiernos locales en participar
a través de medios digitales. Con esa breve introducción de contexto, queríamos mostrar unos resultados, amigos, amigas, panelistas de la encuesta, que los mismos participantes respondieron y que nos dan algunos atisbos de lo que este tema significa para quienes participan, y así también dar un poco de voz. Por supuesto, luego de la conversación les pido que ustedes vayan haciendo preguntas a través del chat o a través de, ¿no es cierto?, el recuadro de preguntas, y vamos a tener un espacio de conversación, pero queríamos mostrar también estos pequeños resultados, ¿no? Eh, Queríamos hacer junto con el equipo colaborativa, ¿no es cierto?, algunas preguntas que nos dijeran cómo está la visión de la confianza. Un dato interesante es que la mayor parte de nuestros participantes piensa que la confianza en el contexto post-pandemia, estallido, la confianza en las instituciones ha disminuido. En las personas, y esto me parece sumamente interesante, la mayoría de nuestros participantes piensa que ha aumentado, ¿no? En instituciones baja, entre las personas aumenta, ¿no? E incluso con mantenido igual, llegamos a una fuerte mayoría. Luego nos interesó preguntar qué factores afectan la confianza. Y ahí hicimos un ranking que, digamos, en cuanto a preferencia, que eran múltiples, y establecimos primero, o establecer los participantes, que hay poca instancia de convivencia, un apretado segundo lugar, un empate en verdad, para el poco conocimiento del otro, ¿no? Y en tercer lugar, experiencias previas negativas, o sea, nos cuesta confiar cuando tenemos una experiencia previa negativa, compartidos en tercer lugar con historias de vida distintas y visiones distintas de la vida, ¿no? Un poco más abajo quedó vivir en distintos barrios. Interesante. Luego, una pregunta que para nosotros también es sumamente relevante, si es que estas herramientas telemáticas, digitales, ¿no?, de comunicación, ayudan a aumentar o disminuir la confianza, y la mayoría piensa que ayudan a aumentar, aunque igual un 30% casi entre en aumentar y no ni disminuir y disminuir, ¿no? Pero una vasta mayoría piensa que ayudaron a aumentar la confianza. Y luego, la última pregunta, algunas medidas que pudieran ser relevantes para, ¿no es cierto?, mejorar la confianza en la ciudad y en los barrios. Y ahí es sumamente interesante el lugar preponderante de la participación ciudadana, o sea, el compartir poder en la toma de decisión. Eh, Luego, también muy relevante, las instancias comunitarias, la educación para la empatía, que pocas veces se vuelve política la empatía, ¿no? Y las herramientas institucionales para la gestión del diálogo y reconocer el poder de las organizaciones. Ahí hay como algunas pistas quizás que van a ayudar a los panelistas a armar esta conversación. Eso, y ahora, sin más, queremos ir a la conversación y partir con Inés preguntándole: ¿qué entiendes tú, Inés, y qué entienden en colaborativa por confianza en este contexto? Mira, yo quisiera partir como situando un poco el contexto de esta conversación, que si bien ya hay evidencias y información respecto de ella, nos parece súper importante que el tema de la confianza se trata de tender puentes, ¿cierto? Desarrollar herramientas de gestión, para vincular a los distintos actores, instituciones, autoridades, vecinos, organizaciones comunitarias, y gestionar esos vínculos para precisamente construir la confianza, ¿ya? Pensé también que sería bueno, y busqué harto, una definición como más conceptual de confianza, y me pareció muy interesante una de Rousseau, que hace un matiz que creo que puede pensarse como en el foco del asunto de la dificultad, ¿cierto?, para vincularse y trabajar en conjunto. Y dice: la confianza es la capacidad de inclinarse
y optar por cooperar con otro a pesar de no contar con plena certeza sobre la capacidad y disposición de ese otro a velar por mi integridad y o mis intereses. Y yo creo que este riesgo que involucra la confianza es la barrera que tenemos, ¿cierto? Cuando no estamos seguros, nos retraemos, ¿cierto? En ámbitos más amplios, ¿cierto? Porque la confianza en general ya sabemos que se da como en círculos pequeños de conocidos, familia o familia extendida, etcétera, lo confirma, ¿cierto? No sé qué es ese ruido, pero voy a seguir. Eh, y bueno, y decir que por qué estamos hablando también de confianza. Yo pienso que no podemos olvidar que todo juego verdadero es un juego en equipo. Y eso como punto de partida, de no olvidar que nosotros estamos en un juego que es fundamental, digamos, en lo que estamos y que solo sí se hace en equipo. Y si no tuviéramos confianza, lo que nos está pasando hoy día, digamos, es que solamente son posibles formas muy básicas y simples, por decirlo, de cooperación humana. Sin confianza, el trabajo que podemos hacer es requete pobre. Y también decir que estamos inaugurando referentes, estamos en un espíritu de una época súper de cambio, fluida, de movimientos que no sabemos hacia dónde van, ¿cierto? Y que estamos acampando de alguna manera en la frontera de una lírica de la vida que nos es extraña, tanto en su contenido como en su ejercicio, ¿ya? Esto de lo nuevo también creo que hay que tomarlo en cuenta como contexto clave eh, para construir y cómo construir confianza. Y por último, para terminar, quisiera citar a un grande que propone una definición de territorio, porque ese es donde se sitúa esta conversación, y con una cierta lectura poética, que es algo que a mí me interesa mucho. Es un pequeño libro, pero pesa una tonelada de contenido realmente valioso, que se los recomiendo mucho. Si quieren, al final les puedo dar el dato, Pablo. Y dice así: la convivencia en el medio físico, social, cotidiano, en que el espacio y los acontecimientos poéticos de implicancias y naturalezas diversas, pero siempre reveladoras, se van entretejiendo hasta conformar el territorio que sostiene y a la vez produce el sentido de una vida. Y eso es un territorio. Este es Emilio Santiago, filósofo y antropólogo, muy recomendable. Y creo que me parece interesante ir un poco más allá de lo concreto y volarnos un poco hacia lo poético que nos agrega siempre miradas más amplias y más ambiciosas, por decirlo. Eso. Bien, gracias Inés por ese comienzo narrativo, poético y también con alto contenido y referencia. Doris, quería seguir contigo en esta conceptualización de confianza, desde la dirigencia y el rol de lideresa social, que a mí me ha tocado trabajar y hago cursos para líderes sociales. Yo siempre encuentro que es ser una bisagra en un lugar de tanta tensión. Entonces, es súper interesante desde ese rol, cómo tú conceptualizas la confianza y cómo la entiendes, cómo la trabajas. Bueno, Pablo, agradezco la pregunta tan compleja también de, de responder. Y bueno, agradezco también el espacio de conversación y estar con Inés y Roberto en torno a esta discusión que hoy día es tan necesaria además en una época donde la desconfianza se ha instalado demasiado y no nos permite avanzar en procesos de transformación como quisiéramos, donde hay una institucionalidad que está al debe
y que pareciera que no tiene mucha voluntad tampoco de avanzar en ese sentido. Y, esta reflexión eh, nace además a partir del proceso que hemos vivido en el territorio a través de la organización de Ucamau, que particularmente, digamos, tiene su raíz en los sectores populares de nuestra población, de Chile, en donde hay una desafección muy grande a la política y también una desconfianza muy grande. Entonces, en eso, primero entender que la confianza es saber que el otro hará lo que debe hacer o lo que esperamos que haga. Y en ese sentido, hay una institucionalidad que está pendiente en eso. Ahí tenemos una promesa incumplida por parte del Estado, que es un espacio socioterritorial, un espacio, digamos, donde se teje un entramado social que es muy importante y que convive además en un espacio común, y que no se ha invitado lo suficiente a participar de los procesos que tienen que ver con su entorno, con su calidad de vida. Entonces ahí los actos que se han ido construyendo particularmente desde las instituciones, desde el Estado, no han sido los que las comunidades esperan, y además con un modelo en particular, un modelo neoliberal, que nos invita también a ser muy individualistas y a desafectarnos de la política, a desapegarnos de esta idea comunitaria del territorio. Y porque esto lo vinculo directamente, porque la conversación gira en torno a la confianza y al territorio, que además es un espacio donde generalmente hablamos mucho de solidaridad, de confianza, pero que se teje entre sus pares, y que lo que sucede cuando llega un otro, una institución distinta, siempre la estamos mirando desde una perspectiva de lejanía, no de involucrarlo, de hacerla parte de esta comunidad, de esta confianza que se tiene, por ejemplo, en el territorio, eh, que, eh, que además complejiza mucho las relaciones. Eh, Ahí, lamentablemente, Chile ha creado esa cultura de desconfianza, que es como el no me importa lo que pase con la política, da lo mismo quien gobierne, porque el otro día tengo que salir a trabajar de igual forma, pero el involucramiento de estas comunidades hacia la institución también ha sido automarginarse, no participar. Entonces, en ese contexto, la confianza es algo que tenemos que recobrar, que es un desafío pendiente que tenemos también desde las organizaciones, y en un contexto además, como tú lo decías al inicio, Pablo, donde la encuesta particularmente habla de que la desconfianza hacia las instituciones ha disminuido en el post-estallido y en este tiempo de pandemia, cuando hay un Estado, un gobierno, una institucionalidad que no ha sabido dar respuesta a las necesidades que se tienen desde las comunidades y desde el territorio. Entonces, ahí hay muchas sensibilidades también en esto de qué es lo que es la confianza y cómo recobramos la confianza desde el territorio, desde las organizaciones. Y solo para cerrar, eh, que quisiera mencionarlo y creo que vale la pena, eh, es cómo desde el sentido común también ayudamos a revertir esa sensación de que la desconfianza es lo único que nos mantiene a salvo de todo lo que está pasando en el exterior. Y en eso yo creo que las organizaciones y la institucionalidad tienen mucho que aportar. Bueno, sí, súper interesante y un poco es terrible, un poco dramática esa última sentencia, pero no deja de ser cierta que la desconfianza se ha vuelto casi como una herramienta de sobrevivencia. Me resonó mucho lo que tú decías, Doris, con lo que decía un sociólogo de La Plaza muy famoso, que decía, entramos en una sociedad tan individualista que es difícil incluso confiar en uno mismo para salir adelante, para subsistir. Eso le debe pasar a muchas personas en Chile y en Latinoamérica, ¿no? El sistema te deja tan solo que a veces tú tampoco tienes confianza en ti, pero entonces, ¿cómo vamos a confiar en los otros?
con esa mirada, Roberto, ¿te resuena? ¿Tú tienes algo, una mirada distinta o estás de acuerdo o menos lo que han planteado Inés y Doris y cómo también complementar desde tu experiencia también académica y en terreno también, que eso es lo especial que tiene tu ejercicio? Bueno, muchas gracias. De hecho, voy a partir con lo que acaba de decir Dori, porque imposible no tomarlo, la verdad. Es muy interesante pensar este tema voy a hablar no de la confianza, sino que de la desconfianza. La desconfianza como una herramienta de protección y la construcción de confianza también como herramienta de protección. Porque yo creo que tiene que ver como desde los orígenes, o sea, claro, voy a empezar a hablar como urbanista, pero tiene que ver con el origen de las ciudades, desde la prehistoria, cuando la- los grupos familiares se empezaron a tener que juntar para protegerse. Y por lo tanto, el sentido de unión está basado en la protección, en protegerse de la naturaleza, incluso de los animales y de otras tribus, ¿no es cierto? Entonces, esa lógica de protección que ha estado siempre muy presente y que ha ido avanzando desde después las ciudades medievales, ¿no es cierto? Que ya como la construcción de esa protección, la caricatura casi de la protección, pero que fueron 700, 800 años que estuvimos en ese modelo. ¿Ah? Em, y la verdad que si uno va después recorriendo la historia de las ciudades y de la planificación, el concepto de protección vinculado al temor y como a la esperanza de lo que puede ocurrir, es una tensión, una fuerza muy potente dentro de lo que es el desarrollo de las sociedades, y yo creo que además pasa que en el caso de Chile, nosotros yo creo que somos, espero no molestar a nadie, pero yo creo que somos una sociedad especialmente desconfiada. Desde antes, hace rato, si uno lee historia de hace mucho rato, eh, y eso tiene tantas demostraciones, desde esta cosa que nos hemos reído toda la vida, ¿no es cierto?, decir el nombre, apellido, el colegio y todo, es una especie de compra de confianza muy rápida, ¿no es cierto? Es como te conozco ya, dime tu apellido, ya, no es suficiente, ya, dime el colegio, no, no es suficiente, dime la ciudad, hasta que alguien, ojalá a los pocos minutos no conecte algo y ya, conozco a alguien. Entonces estoy comprando confianza transitoria, ¿no es cierto?, para poder decir, ya, lo conozco. Y esa herramienta del conocer es increíble en Chile porque puede construir imperios. O sea, desde la base de esa construcción de confianza de pronto, que de repente es tan positiva, cuando hay gente que se cree el cuento y va construyendo esa confianza, porque como decía ahí la encuesta, se basa mucho en la experiencia. Cuando uno conoce en el fondo del tema los apellidos, los nombres, todo es como comprar, pero es transitorio igual, hasta que te tengo prueba. ¿No es cierto? Y ahí nos toca otra parte, que es que cuando alguien a uno le falla, es súper difícil volver a construir esa confianza. Entonces, por eso es tan importante entender que en el fondo la construcción de confianza es un proceso dinámico y que lo vamos construyendo con nosotros mismos, de creernos el cuento de pronto, con nuestras familias, con nuestros vecinos, etcétera, y que también es una herramienta política, porque en el fondo, si yo la entiendo desde que estoy todo el rato, perdón que mi hija está en clase acá al lado, denme un segundo. Perdón. De que esa construcción es una herramienta, esa construcción de confianza es una herramienta, quiere decir que yo tengo que estar dando demostraciones de amor todo el tiempo. Y yo creo que eso pensado de una perspectiva positiva es muy importante, porque, como decía, donde la confianza se da en esta definición de yo con el otro, es todo el rato en relación a otro, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que parte, y en esto lo hemos conversado muchas veces con Inés, es en el fondo, bueno, ¿quién es el yo? Y el yo en la sociedad es un nosotros, siempre. Entonces, estamos siempre rayando la cancha del nosotros como la primera definición de la confianza. Entonces, las definiciones de esos ámbitos de quiénes vamos a estar entendiendo por nosotros es un primer paso clave para después medir
esos niveles de confianza. Diría que voy a parar hasta ahí, porque yo creo que hay mucho de lo que trabaja Inés y trabaja Doris que se cruzan con estos temas. Y como digo, a mí me interesa especialmente cómo ser capaz de poder ocupar esta construcción de confianza, primero con la construcción de los límites, que es la construcción de nosotros, como un proceso dinámico, y que es parte de la construcción social, y que de hecho hoy día yo creo que es especialmente doloroso, porque nosotros veníamos con un proceso de confianza institucional tremendo hace rato. Y yo trabajo harto en gestión de riesgo y se venía dando fuerte de que el concepto ya de institución estaba siendo cuestionado, cualquier cosa era una institución. De hecho, para los terremotos y la gente, tenemos esta cosa del Chile Ayuda a Chile, que es muy solidario, todos ayudan en general, nos sentimos bien ayudando, pero también hay una cierta desconfianza de cómo ayudo y dónde, incluso los lugares que acumulan las ayudas, la gente se escapa por el lado porque incluso no tiene no cree tanto en que realmente su ayuda va a llegar ahí. Bueno, eso se nos desarmó la iglesia, se nos desarmó el ejército, se nos desarmaron los carabineros, y nos va quedando impuesto interno, no sé, pocas instituciones en las cuales podamos creer, y yo creo que por eso este proceso ahora de la confianza en las personas, que yo creo que es súper potente, debería ser como la base para empezar de nuevo a construir esta necesaria confianza en las instituciones. Gracias, Roberto. Súper interesante lo que hablabas, que relacionalmente para empezar a construir confianza hay que partir por un nosotros, ¿no? Y eso, Inés, ¿cómo se da en el territorio, ¿no? Porque al final, para confiar se necesita un otro, ¿no? O sea, se necesitan otras instituciones, otros asociados a mi organización. ¿Cómo en el territorio se construye confianza para construir estos nosotros, y también cómo se hace con los otros y con las instituciones, ¿no? Y ojalá que ahí pasemos a lo concreto, a casos, ¿no es cierto?, concretos que haya pasado, de triunfo y fracaso, porque ya lo decía David Bowie, del fracaso es donde más se aprende. Sí, mira, yo quisiera retomar también el tema de lo dinámico que es el asunto de la confianza en su construcción. Yo diría que es algo que está en permanente prueba, ¿cierto? Ese nosotros se construye y se deconstruye con bastante facilidad, o se esfuma, digamos, por circunstancias en que el miedo hace como este refugio, yo vuelvo a refugiarme entre los míos, entre los que conozco, y un poco más allá abro una puerta y la cierro. Ahí hay un permanente trabajo de conversación, de reflexión en conjunto, de levantamiento de necesidades y expectativas. Quiero situar también y como aclarar a los que nos están oyendo que yo trabajo principalmente con la empresa privada en el territorio. Entonces, ahí se da especialmente el problema de que las experiencias han sido re malas. Es decir, se han instalado en territorios sin ninguna digamos, respeto, por decirlo en términos bien globales. A lo más se ha llegado a una especie de consulta en que no hay un diálogo, sino que la gente se siente participada y no se siente parte. Entonces, la cuestión es re complicada, y en este país yo creo que somos uno de los 5 países más desconfiados del mundo, o sea, para partir así, ¿no? Y tenemos razones para hacerlo, ¿no? Esto no viene de la nada. Entonces, en el trabajo en terreno, el trabajo en el territorio, el construir es una construcción así de pequeños pasos que se van ganando, pero que nunca están del todo
instalados, digamos, siempre hay un ojo entrecerrado que te está diciendo dónde está la trampa, o cuándo te vas a ir y nos vas a dejar botados, o dónde están los intereses tuyos y dónde cruzamos esos intereses. Entonces yo diría que el trabajo en el territorio con la empresa privada, en este caso, se está dando, hay un aprendizaje recientemente de abrir la puerta, digamos, y de ser, de creer, porque hay un tema de convicción también, y un tema de convicción que también en el caso de la empresa pasa a ser, porque la empresa, su misión es hacer negocio, pero también los resultados están probándose que sin participación y sin diálogo no les está yendo muy bien, ¿ya? Entonces, ahí hay como un trade-off incluso te diría que en el lenguaje de las empresas están incorporándose términos, porque existimos en el lenguaje, que están siendo muy nuevos, ¿ya? Están hablando de respeto, están hablando de la identidad de la comunidad, de apoyar o no invadir el patrimonio, etcétera. Una serie de pequeñas pistas, digamos, y elementos que están siendo novedosos, aunque sean mínimos, si es que uno piensa eso todavía, pero se está avanzando, o sea, se está avanzando en un camino, y creo que, como te digo desde el principio, la confianza no se gana hasta el último minuto, o sea, y tienen que haber evidencias, y tienen que haber una entrega de herramientas que dije al principio, que le permitan al territorio y a la comunidad autogestionarse en relación a un otro, digamos, que tiene mucho poder, muy reconcentrado, y que en general son relaciones muy asimétricas. Entonces ahí ese balance, digamos, de confianza, transparencia, información, el logro, el gran logro, digamos, es ir estableciendo relaciones simétricas y de respeto mutuo. Y ahí quizás empezamos a construir un nosotros, ¿ya? Por ahí. Interesante, Inés. Es llamativo aquí en Chile, por ejemplo, lo que pasa a nivel de grandes proyectos, ¿no? Que tenemos un sistema que, digamos, de evaluación socioambiental, donde en verdad, pero donde el gatillo, ¿no es cierto? El quien decide qué proyecto va en qué lado, es quien tiene el dinero para poder hacer esa inversión, ¿no? Eso en verdad es lo que al final gatilla que se ponga en funcionamiento eso. Y Sí, en y ese oye, sentido, Pablo, quisiera retomar el tema del poder, porque aquí se trata precisamente de redistribuir el poder. claro, ¿Ya? O sea, ese exactamente, es como el meollo del asunto, en donde sí, sean relaciones igualitarias, simétricas, y donde el poder esté distribuido entre los actores. claro. Exactamente, sí, es una tarea difícil porque ahí hay otro profe que se llama Eric Liu que repasa las reglas del poder, y hay una regla del poder, es que el que tiene más poder quiere más poder. Entonces, es casi contraintuitivo, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que tenemos aquí a Doris, que Doris ha gestionado poder, ¿no? Desde las bases. Entonces, yo creo que Doris ahí tú tienes una experiencia concreta súper rica de a mí me da mucha curiosidad, yo creo que los participantes me entienden, cómo se construye, ¿no es cierto?, confianza para ese nosotros, porque tú tienes un nosotros, ¿no? Uno ahí armado, ¿no? Construido, obviamente que hay que seguir remando y todo, pero existe un nosotros alrededor tuyo, y cómo ese nosotros ha logrado confianza también, porque te hemos visto haciendo logros, ¿no? Entonces, eh, cuéntanos también de esas experiencias positivas donde sí ha habido confianza, y cuéntanos cómo se construye ese nosotros basado en la confianza también en tu propia organización. Eh, sí, mira, es bastante complejo y bastante difícil tratar de llevarlo a una intervención en poco tiempo, pero lo voy a intentar porque es bastante tiempo, años y trabajo en ese sentido. Y además, lo mencioné al inicio,
esto del sentido común, de la desconfianza que existe, y cómo nosotros a través de una necesidad concreta de familias, particularmente en la búsqueda de una solución habitacional, de la solución de vivienda, logramos instalar una forma de trabajo colaborativa que entregara conocimiento y que además diera marcara también el hito de esta idea del bien común, porque pasa generalmente, y de hecho nos pasó, que la gente llega a las asambleas, llega a participar de la organización, pero dice, yo vengo por mi casa y no me quiero meter en nada más. Es como, es el inmediato, la respuesta innata, como, bueno, si yo quiero buscar mi solución individual y ahí me quedo, entonces vengo para que me solucionen el problema casi. Entonces ahí fuimos en la búsqueda de una participación mucho más activa de estas personas, particularmente del sector más vulnerado en Chile, en nuestro país, que son aquellos que pueden optar al subsidio de vivienda actualmente. Y una de las primeras tareas que nos dimos para crear esta confianza que tanta falta nos hace también a las organizaciones sociales y territoriales, porque siempre pasa, creo que normalmente lo dijo ahí la Inés, cuando dice, bueno, ¿dónde está la trampa? ¿Cuándo me dejan votado? ¿Cuándo? ¿Dónde está la trampita en esta cosa? Entonces, lo primero a través del trabajo en asambleas, y que creo que se lo mencioné a Roberto y a Inés también, que la gente no quería participar, era como un ejercicio muy digamos, del aula, de la escuela, cuando está el profesor o la profesora parada delante de los niños, y es quien lo sabe todo, y solo las personas escuchan, y además no cuentan con las herramientas suficientes para expresarse. Entonces eso fue lo primero que hicimos, entregar herramientas necesarias para poder verbalizar nuestros acuerdos y desacuerdos, entregar información y de cierta forma también obligarlos a eso. Como, si queremos solucionar nuestro problema individual, tenemos que saber y conocer cómo funciona, por ejemplo, la política de vivienda, conocer la historia del movimiento de pobladores y cómo se fueron construyendo nuestras ciudades y nuestros territorios. Y ahí yo creo que también se empieza a crear esta cierta identidad al darse cuenta que son parte de esa historia. Particularmente lo digo en cómo nacen las ciudades, cómo desde cuando llegaron del campo a la ciudad, nuestras abuelas y bisabuelos llegaron a formar lo que hoy es la región metropolitana, sus comunas, cómo autoconstruyeron, entonces se empiezan a sentir parte de esa historia y quieren conocer más. Y se va creando esa identidad. Y esa identidad que además nos ayuda, por ejemplo, a buscar esta solución que en un momento era individual, de una casa, a la construcción y planificación de un espacio en la ciudad, que no es solo que queremos la casa, sino que estamos además buscando un lugar para habitar, para nuestras familias, para nuestras hijas, nuestros hijos, y cómo ese lugar tiene que cumplir ciertas condiciones también para aquello. Y eso permitió solamente a través de, por ejemplo, la participación activa en la toma de decisiones, de decir dónde queremos vivir, cuáles son las condiciones con las que contamos, y ahí yo creo que fue un ejercicio muy práctico porque generalmente pasa, y pasa también a las organizaciones que están muy ligadas a la vivienda, que nos llaman viviendistas, nosotros no nos gusta ese término, porque dicen queremos casa, y es como la casa de un piso con jardín y con patio. Entonces, si estamos pensando en el bien común y en lo colectivo, y en una planificación de ciudad, tenemos que pensar también en nuevas formas de construcción. Y ahí, por ejemplo, el entender el valor del suelo, los recursos con los que se cuenta desde la institucionalidad, cuánto es lo que aporta el Estado, cuánto es lo que tienen que aportar las familias, cómo vamos a construir con esos recursos. Y ahí efectivamente lo que tuvimos que hacer fue decir, bueno, no podemos construir casas, tenemos que construir
edificaciones en altura, pero que esa altura sea adecuada para la escala humana que nosotros queremos como barrio, como construcción colectiva de este habitar colectivo. Entonces, eso nos sirvió además para que aquellas y aquellos que participan de la organización pudieran tener un nivel de participación real y no solo idealizar lo de la asamblea, que en muchos casos pasa que las organizaciones dicen, no, tenemos asamblea, pero las asambleas no son tan participativas. La gente está ahí porque está buscando una solución individual y no se activa lo colectivo, lo del bien común, que para nosotros es tan importante. Esta entrega de herramientas y mirar la vida de una manera distinta, porque además tú lo que aportas en ese sentido es a la creación de redes de apoyo y de acompañamiento de estas personas, de estas familias, que hoy además con una solución ya entregada, la voy a poner así como sus viviendas entregadas, su barrio construido y su, digamos, y su lugar de habitar ya tienen bastante tiempo ahí. Entonces, cómo esta comunidad además sigue fortalecida en ese mismo sentido, en la idea de la participación, de cómo buscamos resolver entre nosotros también las problemáticas que se nos presentan y no esperar que otros nos vengan a solucionar el problema, sino que nosotros llegar con ese aporte, que fue un poco lo que hicimos con el proyecto, con el barrio Maestranza, que llegamos a, así como a golpear la puerta de la institucionalidad y decir, aquí traemos la solución a un problema que tenemos hoy día en la ciudad, que no queremos que nos expulsen a las periferias, sino que lo que queremos nosotros también es aportar al desarrollo y a la democratización de la ciudad para sus habitantes y con una participación activa en ese mismo sentido. Y eso yo creo que generó un espacio de confianza, no solo para quienes hoy día habitan ese barrio, sino que también para aquellas y aquellos que logran conocer esta experiencia y decir, sí se puede, sí podemos, y de esa misma forma ir manteniendo esta lógica de trabajo que muchas veces cuesta y es un trabajo de hormiga, porque la Inés también lo decía, esto de que la confianza es un proceso dinámico, que son pequeños pasos que se tienen que ir dando cotidianamente, pero que esos pequeños pasos tienen que ser certeros, efectivos, y no conformarnos simplemente con decir, ah, bueno, ya tarea cumplida, avanzamos lo que pudimos, o hicimos, o como decían por ahí, lo que podemos hacer en la medida de lo posible. No, sino que siempre estar aspirando a más y estar mirando ejercicios de hecho, de otros lugares, de otros territorios, que también a nosotros como Ucamau nos han fortalecido para dar pasos certeros en torno a la participación y a la confianza que queremos recuperar también en la institucionalidad, que para nosotros sigue siendo un dilema y un conflicto constante. Eso. Súper interesante y nombraste tantos elementos que es difícil, ¿no es cierto?, agarrar, pero bueno, le voy a dar esa tarea más a Roberto, pero yo me quedo con dos cosas como esto de, en vez de, como la autodefinición, ¿no? Como somos más que viviendistas, como dijiste tú, sino que queremos construir un espacio en la ciudad, o sea, el derecho en la ciudad en sus dos aspectos, acceso a bienes y servicios que ofrece la ciudad, pero también como sujetos políticos debidamente legitimados, ¿no es cierto?, en la discusión de cómo se construye esa ciudad. Eso lo encuentro muy bueno como elección de un camino mucho más abarcador y complejo. Y lo otro es como esa construcción de bloques, ¿no? Porque hablaste de herramientas, hablaste de información, de mejorar la asamblea. Entonces, eh, Roberto, ¿conoce otros casos también que sean, no sé, pues, tan ejemplares como este, de la experiencia concreta, desde tu visión de distintas... ¿Qué cosas ayudan a construir confianza? ¿Qué pasa en los casos cuando hay confianza? ¿Qué beneficios se tienen? También así en casos concretos, experiencias que sean de tu conocimiento. Sí, bueno, como tú lo comentaste, en realidad como que yo me hubiera quedado así comiendo cabrita, en realidad escuchando la Inés y a la Doris, porque como tú dijiste, hay tanto contenido y la verdad que nosotros, de hecho, en la red de planificadores y en otros grupos, en el Foro Ciudad Política, nos juntamos permanentemente a conversar
y yo creo que se hace insuficiente de pronto esta misma instancia para poder ver la tridimensionalidad o la multidimensionalidad de lo que estamos conversando ahora, Mm. porque es súper difícil, o sea, pero voy a tratar de hacer algunos vínculos, porque creo que esto que comentaba Inés respecto al poder, que es la construcción, de fondo, la construcción del nosotros como una especie de construcción de poder también, y por lo tanto el poder compartido. En el fondo, entonces, hay un proceso de co-construcción de ese poder, ¿ah? O de deconstrucción, que también lo comento. El poder está en un lugar, se identifica, y la posibilidad es quitarle poder o crear poder, y en el fondo en generar un proceso de desarrollo, en el fondo, bajo la lógica del poder. Y, y después la Dori estaba hablando de muchas cosas, pero yo creo que una de las cosas que me conecta con lo que decía recién ahora la Inés era respecto al tema del conocimiento, a la historia de las ciudades. Muy bonito esto que comentaba el campo, la llegada del campo ciudad a Santiago realmente le impactó. O sea, fue un momento muy importante que la ciudad cambió de escala, ¿no es cierto? Y tuvimos la suerte de que se pensó eso y que nos dio un primer cierto plan de estructura que todavía nosotros seguimos aprovechándonos del plan del año 60 Santiago. Si no hubiéramos tenido ese plan, no sé en qué estaríamos. Imagínate con el modelo que hemos tenido de desarrollo urbano, esta ciudad se ha aguantado gracias a esos lineamientos. Es un caso súper interesante. El otro día yo estaba de estas clases así de YouTube, de un profesor de planificación, y hablaba de los grandes casos de la ciudad, y de repente dice casos como Santiago, y uno así como, uno no está esperando que te salga Santiago en una clase de planificación mundial. Y lo quiero comentar porque en el fondo, ¿cuánto sabemos? ¿Cuánto sabemos sobre los temas? Entonces, también se dice que información es poder, ¿no es cierto? La Inés lo comentaba de cómo ir convenciendo, ¿no es cierto?, a los mismos privados sobre los procesos de ir abriéndose para poder mostrar realmente de lo que trata un proyecto, el contexto en el que está, los intereses que está detrás. Si volvemos a lo que hablábamos delante de la desconfianza que tenemos, uno siempre tiene, hasta de los amigos, de desconfía, porque en el fondo hay algo ¿cuál es? ¿Qué es lo que realmente quiere? Nosotros somos así, lo tenemos súper. Porque, por ejemplo, hemos sido una sociedad orgullosa de que no éramos corruptos. Jaja. Porque siempre supimos que éramos corruptos, pero lo llamábamos la pillería del chileno, y la disminuíamos, y la achicábamos, y la institucionalizamos, y hacemos las pillerías con boleta. Pero hemos llegado a situaciones en que, como cuando teníamos la ley o sea, no teníamos ley de divorcio y teníamos la nulidad, que era un acto legal en un juez, con unos, con unos testigos que llegaban frente al juez a decirle, sí, en realidad sabe cuando se casaron no vivían en la dirección que ellos vivían, y el juez decía, en serio, mire, no, entonces nada ocurrió. Y era toda una mentira, todos sabíamos que era mentira, y se repetía y se repetía, porque no importa, porque está estructurado que es así. Entonces, eso está estructurado que es así, nos ha dejado como relativamente tranquilo, evitando el conflicto, ¿no es cierto? Pero siempre buscándole la cosa por el lado. Y yo creo que eso de transparentar los procesos, de entender los procesos, yo creo que es algo que se está haciendo hoy día, diría que incipiente en el ámbito privado, que es decir, oye, pongamos las cartas. O sea, evitemos el conflicto. Lo conversamos con Inés también, con Doris, que en el fondo una participación ciudadana exitosa es que no tuvo conflicto. ¿Qué pasó piola? Y en realidad hoy día tenemos que darnos cuenta, asumir, que es que no hayan conflictos, es que ahí está el problema, pues si no hubo conflicto es que es mentira, porque los conflictos están, y los tenemos que enfrentar. Entonces, ¿por qué es tan importante ese conocimiento? Ahí yo creo que la identificación de los grupos respecto a lo que representamos, y ahí tomo de nuevo lo que decía Doris, respecto a nosotros no somos viviendistas, poderse preguntar lo que somos, de nuevo en esta construcción de nosotros, y lo que no somos, también muy importante, y después viene
lo que representamos, o a los que representamos, o lo que representamos en términos incluso teóricos, conceptuales, y eso es muy importante en esa construcción de poder. Yo creo que Chile lo que tiene, y ahí voy a reforzar el caso de esto, de lo que representamos, el conocimiento, con la necesidad del ejemplo. En Chile tenemos una cierta aversión a la innovación, porque tenemos una estructura burocrática muy clara. De hecho, la misma burocracia es la esencia de la desconfianza. En el fondo, yo tengo que hacer una serie de procedimientos burocráticos para evitar que alguien se salga de la fila. Hay muchos países europeos, esencialmente, que la gente no paga el ticket porque ya se asume que en el bus todo el mundo va a pagar, porque vamos a asumir que la gente no va a pagar el ticket. ¿Ah? Entonces, esa burocracia, esas estructuras que nos imponemos, que hacen todo mucho más difícil, lo que se demoran hoy día los procesos de vivienda social, estando la plata, estando la gente y todo, y que no salen los proyectos, es una estructura burocrática que la hemos construido porque desconfiamos. Entonces, cuando aparecen casos singulares como el de Ucamau, en que demuestran algo, ahí es donde tenemos que poner mucha energía para poder decir, oye, este es un caso que funciona. Primero que nada, ¿por qué funciona? Porque también donde somos desconfianza, pero seguro que ahí había un arreglín de que no sé qué, porque partimos de la base de eso, lo tenemos súper metido. Entonces, yo creo que tenemos que tener confianza hoy día en relevar estos casos. La verdad que hay hartos casos como fragmentados que uno pudiera relevar de buena experiencia, de hecho muchas con el Estado, pero ha habido en el fondo el mismo Estado. Me tocó ser director de proyecto urbano durante muchos años en el Ministerio de Vivienda, que desarrollábamos proyectos integrales que si uno los revisa hoy día de lo que pretendían ser y de lo que estaban haciendo, eran completamente innovadores y diríamos, oye, hagámoslo, que lo que hacían era tratar de replicar lo que se hacía en los 60, que ya era súper innovador. Entonces estamos llenos de experiencias, pero si uno ve en esos mismos procesos había un nivel de desconfianza tremendo sobre estos mismos casos. Entonces yo creo que situaciones como la de Ucamau, que han sido parte de un proceso, yo creo que es súper importante identificarlo como casos replicables y que por lo tanto uno pueda identificar en el fondo qué es lo que tenemos que hacer para que hayan otros Ucamau. Yo creo que eso es súper importante porque es parte de nuestra idiosincrasia probablemente, en el fondo de decir, oye, lo encontramos un momento, pero no empecemos a copiarlo, entender el caso y poder identificar por qué salió bien, no es copiar, sino que es entender primero, que es lo que estaba diciendo la Doris, entender los procesos, cómo llegó la gente ahí, por qué se reunieron, porque habían ciertos liderazgos. Sabemos los casos de vivienda social que por muchos años la gente que llevaba 10, 20 años queriendo, los líderes queriendo tener vivienda social, les dieron la vivienda social y se le cayeron los brazos porque bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y la post-vida del barrio era más compleja que lograr tener las casas, especialmente se los mandaban a la periferia y estas casas súper bonitas después se dan cuenta que no tenían agua para regar, tenían que demorarse un montón en el traslado, etc. O sea, los problemas del post-vivienda, lo que Alfredo Rodríguez y la Ana plantearon hace varios años, 20 años casi, 20 años creo, de los contechos, hoy día estamos en una etapa de los sobretechos, no sé, en el fondo está todo extremadamente más complejo, y por lo tanto necesitamos nosotros tener esa particularidad de identificar las particularidades propias de cada comunidad, pero al mismo tiempo tener esta especie de como conocimiento colectivo de buena experiencia, que yo creo que es súper importante. Y yo realmente por eso decía lo que comenta ahorita, porque yo decía que ganas de que la Dori la escucharan muchos otros dirigentes y pudiéramos tener formación de dirigentes, que es lo que yo creo que realmente necesitamos, en el fondo, porque hay la gente del sur, la gente del norte, de la costa, de la cordillera, tienen particularidades propias que tienen que ser relevadas, pero también hay conocimientos concretos, como los que estamos conversando hoy día, que tienen que ser como destacados y felicitados. Bueno, bien interesante y bien también con alto contenido. Es bueno el dato y rescato también ese dato de la preexistencia de una planificación que nos ha salvado. Está también un dato sorprendente. Quiero pasar, queridos panelistas, a preguntas, porque nos han hecho preguntas y comentarios y no quiero dejar a las personas afuera.
Entonces yo voy a leer 3 preguntas y quiero que ahí ustedes las respondan como quieran, en el orden que quieran, como son las conversaciones. Tenemos 3 preguntas. Uno de Fiorella, que además nos escribe de Arequipa, eh, y ella nos dice que trabaja en zonas rurales, ¿no es cierto?, donde hay mucho contexto minero y participación multiactor. Ella cree que con la virtualidad, ¿no es cierto?, la confianza no ha decrecido, pero es que es difícil hacerla crecer. Entonces, quizás ahí también, Doris, Inés, Roberto, experiencias concretas, cómo se puede combinar. Al parecer vamos a seguir en virtualidad harto rato. Se acabaron esas asambleas que yo coincido con Doris, que la asamblea se endiosa mucho cuando realmente uno que ha estado en varias asambleas no son tan democráticas, pero entonces, ¿cómo es la virtualidad poder hacer crecer confianza? Luego tenemos también a Soledad, ¿no es cierto?, Flores, que nos dice, bueno, que trabaja en el área privada, ahí comenta hartas cosas, pero destaca el tema del liderazgo, ¿no es cierto?, en la relación privado-público, ¿no? Grandes empresas con comunidades. ¿Qué pasa con los liderazgos? Porque las empresas las más personas, las empresas, como tú decías, Inés, son unicriteriales, tienen que buscar maximizar beneficio para sus socios accionistas, pero las construyen personas, ¿no? Y uno ve que hay un discurso de cambio de el desarrollo sustentable, el valor compartido, pero pasa algo y cómo ahí el liderazgo puede jugar un rol. Yo creo que eso es bien interesante. Y también María José Díaz, la última pregunta, nos pregunta, un poco más dirigido a Doris, pero con invitación para todos, ¿qué pasa con las confianzas entre las mismas organizaciones territoriales? ¿No? Porque uno ve también mucha atomización, ¿no? Y también desconfianza y a veces competencia. Entonces, 3 preguntas que hagamos, cómo aumentar la confianza en tiempos de digitalidad, o cómo por lo menos hacer que no disminuya. ¿Qué pasa con el liderazgo en la relación empresa, comunidad, poder económico, comunidad quizás? Y confianza entre las organizaciones territoriales, ¿no? Empieza quien se entusiasme. Vamos en el orden por la Inés. Inés. Mira, a propósito de esto del liderazgo y uniéndolo con lo que decía Roberto de buenas experiencias que hay que comunicar, pienso que, digamos, no comunicar, sino que, quiero decir, no replicar, sino que nosotros usamos harto el concepto de adoptar y adaptar a un nuevo contexto. Y eso no es copiar, sino que es conocer algo nuevo, algo exitoso, y adaptarlo a una realidad distinta. Yo creo que y para eso, no sé si el liderazgo dentro de la organización, o sea, el liderazgo dentro de la organización, por supuesto, que te permite desarrollar procesos que son, que van más allá, que rompen ciertas barreras y fronteras de la empresa privada, pero creo también que nosotros tenemos una labor de comunicar los casos de éxito o también de las mismas tensiones que ocurren en un proceso de participación y codiseño de espacios urbanos dentro del ámbito de lo privado, ¿ya? Pienso que es una misión también nuestra, la de esparcir y comunicar y dar cuenta, digamos, de las dificultades y también qué nos llevó a tener éxito, ¿ya? Pienso que hay como pequeños pasos, ¿cierto?, desde conocerse quiénes somos realmente y de manera genuina, hasta transparentar la información toda y abrir canales de comunicación, compartir visiones, entendernos, entender las expectativas y las necesidades, pero de verdad, o sea, a fondo, no una declaración de intenciones, sino que esté en la práctica cotidiana del trabajo que estamos haciendo, y invitar a diversos actores a la conversación. Mientras más abierta la conversación, y aquí es un poco distinto a la asamblea porque son actores muy distintos entre sí, o sea, están los vecinos, está la organización de los vecinos,
está la empresa, están los consultores, etcétera. Pero para la ciudadanía, digamos, y para estos procesos, es importante abrir la conversación, de verdad abrir una puerta amplia y grande, para llegar a codiseñar y hacerlo juntos, ¿ya? A trabajar en equipo, como un verdadero juego, como empecé a hablar. Y decir también que en construyendo confianza en este proceso desde conocernos quiénes somos de manera genuina, hasta llegar a codiseñar espacios urbanos que sean relevantes y que contengan las necesidades de las personas y contengan la aspiración también de vivir en un lugar digno y dar dignidad también. En este proceso también va ocurriendo eso. Vamos a llegar a acuerdos finalmente, y yo creo que ese es como el proceso, te diría. Y pienso, desde conocernos hasta llegar a acuerdos, es un proceso largo, que sube y baja, que perdemos, digamos que perdemos confianza y ganamos luego de ciertos pasos, pero la idea, digamos, es, con todas las tensiones que implica, es llegar a acuerdos que sean de beneficio común y contarlo, lo que decía Roberto. Yo creo que hay casos muy interesantes que están un poco... la intención nuestra, de verdad, es lograr, y esta es una instancia también, aunque hay que hacer más, digamos. De hecho, en uno de los proyectos que estamos trabajando, estamos haciendo un documental sobre el proceso de conversación y participación con los vecinos, de manera de comunicarlo, porque es un proceso tan rico, incluidas las tensiones, que queremos que otros también aprendan, no nosotros como que las sabemos todas, pero sí de cómo ocurre ese proceso. Y yo creo que documentar es un camino, comunicar y luego adaptar y adoptar a realidades distintas. Eso por el lado de los liderazgos. Gracias, Inés. Bueno, yo creo que esto es un tema, y yo creo que también en la presentación de Doria anterior faltaba ese elemento para el éxito de Ucamau, porque también ahí también hay un buen liderazgo, ¿no? Que al final y al cabo juega ese rol, y también, como tú decías, necesitan tiempo los líderes de los distintos lados para crecer, atreverse a perder en confianza, después crecer. Doris, no sé si quieres tomar una de las preguntas, picotear en las tres. La idea es tratar de responder a las preguntas. Sí, mira, voy a tratar de abarcar las tres. Y yo creo que, bueno, se hace difícil a veces crecer en un ámbito de confianza, porque también pasa generalmente que no se reconocen las diversas y nuevas formas de organización que hay en los territorios, que hay en los, digamos, en los espacios comunales, sino que más bien se mantiene esta estructura de que las históricas organizaciones o las históricas representaciones que tienen las comunidades son con las cuales se dialoga, y no con estas nuevas formas que emergen y que hoy además se han vuelto tan necesarias también en un contexto y en un momento de transformaciones, no solo en Chile, sino que esta intención de tener voz quienes no tuvieron durante mucho tiempo. Y ahí surgen diferentes tipos de colectivos, organizaciones de diferente índole. Entonces, yo creo que eso también tiene que haber un reconocimiento por parte de la institucionalidad, del Estado y también de los privados, para crear un diálogo mucho más fructífero y hacer crecer también esos niveles de confianza con aquellos que no están ligados necesariamente a estas instituciones. Eso por un lado, y en ese mismo sentido también es que ese mismo va de la mano un poco con la pregunta, con esta idea de los liderazgos, porque también lo mencioné anteriormente, la desafección de la política y la desconfianza se ha ido profundizando a lo largo del tiempo. En algún momento
la dictadura en Chile, en nuestro país, decía, meterse en política es muy malo porque te pueden pasar cosas terribles, como que te desaparezcan, que te encarcelen, y esa forma de desafección de la política lamentablemente no fue asumida por los distintos gobiernos en democracia, de los gobiernos de la transición en adelante, porque la desafección de la política se mantuvo y se profundizó con esta idea de que la política la hacen otros, la hacen otras. Y en el territorio pueden existir ejemplos de organización que son muy atractivos, que son muy bonitos, que buscan solución para las comunidades, pero que se quedan ahí y no se deja avanzar a estos liderazgos más allá. Nosotros lo ponemos como en un ejemplo bien caricaturesco, pero pasa generalmente. Es como, nosotros decimos, tenemos un tremendo dirigente o una tremenda dirigente en alguna institución, pero como que su rol es, se consigue el bus para el paseo de los vecinos, las entradas para la piscina, o se consigue una reunión ahí con la institucionalidad o con la empresa privada. Pero más allá no pasa, de ser como un gestor casi. Entonces, el liderazgo en los territorios también tiene que tener ese avance hacia lo político, porque efectivamente cuando se organiza de cualquier forma, ya sea para, por ejemplo, organizar la olla común, organizar la actividad de la niñez, el comité de vivienda, el mejoramiento de la plaza, el hermoseamiento del espacio, eso también tiene un carácter político, y eso también es lo que falta en los liderazgos que tenemos desde los territorios. Yo creo que una de las cosas y de los énfasis también que nosotros pusimos en Ucamau tenía que ver con esta idea de recobrar la política y de participar en la política, que no tiene nada que ver con el ejercicio partidario. Y ahí eso es decisión de cada quien, digamos. Las tendencias políticas o digamos, el participar activamente de un partido no tienen necesariamente que ver con este ejercicio de activar en lo político. Entonces, mejor si hay un liderazgo o digamos, que quiere encauzar ciertas cosas hacia un sector político, pero en definitiva acá tiene que haber una activación mucho más política y entender que estos roles que se están ejerciendo desde el territorio también tienen que ser un rol en lo político. Yo creo que ahí donde Ucamau también da un salto en ese sentido, y no nos quedamos, pues yo decía también esta idea de los viviendistas nomás y como la dirigente del comité de vivienda, sino que nosotros además nos hacemos cargo de un movimiento histórico en nuestro país, en Chile, que es el movimiento Pobladores, que históricamente fue habitando, fue generando espacios en la comunidad, fue creando este hábitat, estas ciudades en las que hoy día habitamos. Entonces, ahí yo creo que hay varios elementos, y porque además a los sectores más acomodados en la política, los definiría yo, como lo que se denomina como esta élite política, no le conviene que estos liderazgos surjan desde los territorios con una impronta política también, porque les vienen a desordenar todo el esquema que han tenido durante mucho tiempo. Entonces, eso también es una tarea que tenemos pendiente, es una tarea que nosotros constantemente reclamamos, que los partidos políticos, por ejemplo, que se dicen transformadores, tienen que dejar que desde los territorios también surjan estos liderazgos. Y quienes hoy día están ejerciendo este rol más político, efectivamente tienen que ayudar a potenciar que estos liderazgos puedan salir solo del territorio y del ejemplo bonito, que es como, qué bonito lo que hiciste en el territorio, pero bueno, dejémoslo hasta ahí nomás, porque para acá como que no tiene mucho espacio, no tiene sentido de haber, y yo creo que por supuesto que lo tiene, y eso es lo que creemos, que es lo que creemos nosotros. Y ahora, con el tema de las confianzas entre las mismas organizaciones, claro que es un tema complejo. Existen espacios de coordinación y de trabajo conjunto desde las mismas organizaciones territoriales, que yo creo que incluso en los espacios más comunales, territoriales, de conocimiento y de trabajo cotidiano se da mucho más, que diferentes organizaciones pueden trabajar mancomunadamente independientes de que tengan ideas distintas o que incluso tengan aspiraciones distintas en, digamos, en su surgimiento. Ahora, a nivel más macro,
así como a nivel nacional, es mucho más difícil, es mucho más complejo. No es lo mismo, por ejemplo, que tienen el sector estudiantil, por ejemplo, porque además cuentan con recursos, infraestructura, para montarse sobre una coordinación a nivel nacional. En cambio, desde los territorios no existe esa lógica, no está por ejemplo, de tener una infraestructura, y lo voy a poner en un ejemplo bien gráfico. Por ejemplo, el movimiento estudiantil en nuestro país tiene la FET, el movimiento de trabajadores desde los sindicatos tiene la CUT, el movimiento territorial no tiene, el movimiento de pobladores no tiene como un edificio, algo que los acoja, y eso complejiza ciertas cosas. Además que la dinámica de trabajo es distinta porque se está buscando una solución en el corto plazo, y particularmente se trabaja con los sectores más vulnerados en nuestra sociedad, lo que hace mucho más difícil también esta vuelta de confianza, este recobrar de la confianza, este ejercicio de participación, que nosotros aspiramos a una participación activa, colectiva. Entonces todo eso lo complejiza un poco, y también en ese sentido esta cierta competencia que a veces es un poco perversa, pero existe y hay que reconocerla, de queremos ser más que el otro, que pasa cotidianamente y lamentablemente también pasa al interior de las organizaciones, y eso son elementos que no han permitido darle una cohesión necesaria a este movimiento más, digamos, en pos del trabajo territorial, ligado a la lucha por la vivienda y a la ciudad, que es una aspiración y una deuda pendiente además que tenemos. Esto lo hablo particularmente desde nuestra experiencia como Ucamau, y que es algo que, bueno, está pendiente todavía, pero que seguimos constantemente trabajando e intentando empujar. Gracias, Doris. Nuevamente muy contundente. Quiero eh, hacer el pase a Roberto, pero siguen habiendo algunas preguntas, entonces Roberto te voy a colar un par de cosas, porque hiciste una cita anterior súper interesante del libro Los Contextos, que bueno, en su momento yo también alguna vez lo leí, pero según recuerdo, cuenta un poco los problemas que se fueron generando por la política habitacional, ¿no es cierto?, anterior, e incluso anterior al Fondo Solidario de Vivienda, o sea, cuando en verdad era producción de casas para matar déficit, ¿no es cierto?, disminuir déficit. Y alguien preguntaba justamente que eso, que igual esa lógica un poco persiste, ¿no? Eh, a pesar de algunos cambios que había, y ahí, eh, en este Chile post-pandemia y post-estallido, si tú tuvieras que escribir ese libro, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían esos problemas, ¿no? En relación siempre a la confianza, pero cuáles serían esos principales desafíos? Porque dijiste algo como, ahora serían más, como que diste a entender que ahora los problemas serían más complejos cualitativamente, pero parece cuantitativamente también. Entonces, eh, ¿cuáles Ya, son esos desafíos ahora y cómo la confianza ahí juega un rol? Y ahí vamos a ir ya cerrando para que... voy a tratar de meter eso también. Que gana decirte que el libro se publica pronto, pero en realidad no, hay que aprender mucho. Eh, a ver, voy a partir con lo que comentaba primero la Inés sobre esta necesidad de adoptar y adaptar, que yo creo que se vincula también con esta necesidad del orden que comentaba Doris. Tenemos esta cosa así como de tener todo controlado, e incluso una especie de idealización también de ciertos órdenes en el que pudimos llegar a tener en algún minuto. Y yo creo que lo que tenemos que asumir, y ahí lo vinculo con la pregunta que tú hacías, es que hoy día estamos viviendo un momento de disrupción global, pero además muy particular en Chile, eh, no solo social el coronavirus, sino que el cambio climático, el desarrollo tecnológico, y yo creo que eso tiene que llevarnos como a entender ese nuevo caos y esos nuevos órdenes. Y por lo tanto tenemos que recapacitar de cómo hemos llegado acá, o sea, mirar y recapacitarnos. O sea, también necesitamos que reentrenarnos en este nuevo orden. Porque los procesos son extremadamente rápidos. Hay una charla, ustedes la pueden buscar en internet, de Tony Seba, que habla sobre el desarrollo tecnológico, y él muestra en una de sus charlas la calle en Nueva York, en 1903 creo, que está lleno de
de carretas, ¿no es cierto?, con caballo y pregunta dónde está el auto. Y hay un auto en eso. 10 años después muestra también una calle llena ahora de autos y hay una carreta. Eso fue, 10 años pasaron en ese nivel de transformación completamente estructural y global, que terminó realmente cambiando la forma en que nosotros nos desarrollamos en las ciudades, claro, entre medio además con doquier, etcétera, pero eso, el comparable que tenemos es 2007, ahora cuando se generó la convergencia tecnológica para que aparecieran los celulares inteligentes y todo, que las tecnologías existían de antes, pero fue el 2007 cuando se generó una explosión. Si todos recordamos de cuando empezaron a aparecer los celulares, que tenían una pantallita de este porte, que tenían la cuncunita que se movía en blanco y negro como la gran cosa, de repente empezaron a aparecer los colores y todo era relativamente lento. Nosotros creíamos que era rápido, hasta que llegó el año 2007, que además es el mismo año del Transantiago, y nuestra vida cambió. Nuestra vida cambió para nunca más volver a ser como era el 2007. Y si le sumamos la crisis del subprime del 2008, etcétera, todo eso finalmente se va a hacer parte cuando pasen estos análisis con los años, con el momento en el que estamos viviendo hoy día. Entonces yo creo que la respuesta a la pregunta tuya y las que hacían antes es que una de las cosas primero es que tenemos que darnos cuenta de lo que estamos viviendo y, como digo, recapacitar de cómo hemos llegado acá. Asumir las responsabilidades. Cuando aparece el programa Quiero mi barrio, siguiendo el libro justamente de los contextos, es que el Quiero mi barrio es el programa que asume que el Estado es responsable de las políticas de vivienda, tanto directa como indirectamente, y por lo tanto asume de que el país era suficientemente, o sea, tenía cierto nivel de riqueza, que lo hizo como pudo, y en un momento dice, bueno, ahora podemos hacer más. Y se generó el cambio fuerte respecto a crear un programa que se orientara más hacia el déficit del espacio urbano. Y las modificaciones que hubo respecto a la vivienda fueron orientadas a tratar de, primero, con la fantasía de que íbamos a eliminar los campamentos, porque eso fue discurso de Lago y Bachelet, de que se iban a eliminar los campamentos. Estuvimos como cercanos, de hecho, tanto que el programa Quiero mi barrio se cerró porque ya no se necesitaba, y se había cumplido casi el objetivo, y se disminuyó mucho esa línea de trabajo. Y por lo tanto se habló de que ahora las viviendas eran más grandes y todo, pero para los que habrán trabajado en el Estado sabrán que el aumento de los subsidios de vivienda es mentira, porque fueron platas que se redistribuyeron y porque antes tenía un montón de gastos de subsidios ocultos que en el fondo parecía que ahora estábamos teniendo más plata para la vivienda, pero no era tanto más, sino que fue más bien una reestructuración. Y eso fue una falta de convicción y una falta de comprensión del problema. Y la digo como nosotros, porque yo además también trabajaba en el gobierno en ese tiempo, de que el Quiero mi barrio fue una parte nomás, y volvimos a creer que ahora con un programa abordamos un problema estructural. Y el problema de la vivienda seguía siendo más viviendas, pero la verdad que hemos estado construyendo mucha vivienda, pero no al nivel de comprensión del problema que estábamos acumulando. Si no puede ser sorpresa de nadie, que es que la mayoría de las viviendas de la gente que se fue a campamento ahora fue un crecimiento, según el estudio del techo, que se dio en el último trimestre del 2019 y el primero del 2020. ¿Dónde estaba esa gente? Esa gente estaba viviendo en una serie de condiciones que se había ido aguantando, pero lo único que estaba era acumulando rabia y acumulando desesperación. Entonces, esta nueva etapa, yo creo que viene porque nosotros seamos mucho más sofisticados, ahora sí, primero con convicción de que el problema es estructural y no es del Ministerio de Vivienda. O sea, el gobierno que venga adelante lo que no puede hacer es creer que el problema de la vivienda es un problema que lo tiene que resolver el mismo. Porque el problema de las personas que están viviendo y que quieren una vivienda es un problema de empleo, de salud mental, de condiciones de salud también asociadas al ambiente contaminado al que viven, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no es que tú le empecé a meter más programas, cositas al subsidio del mismo, sino que es un Estado con conciencia del problema y con convicción de que lo tiene que resolver, y que no lo va a resolver en un periodo de 4 años, sino que lo va a resolver en 8, 12 o 16. Y por lo tanto, en el próximo periodo tenemos que meterle pero mucha energía a mejorar el ritmo de producción de vivienda en cantidad,
pero con la consideración de que ya no es solamente las mismas casitas, porque en el fondo eso es lo que tenemos que hacer, que este es un programa que debiera requerir financiamientos completamente transversales. Entonces, y lo último, que respecto al tema de la disrupción, que era lo que realmente iba a contestar delante, es que el desafío tecnológico que tenemos hoy día, nosotros tenemos una penetración tremenda en el uso de las nuevas tecnologías, y eso es un activo que lo tenemos que transformar en algo potente en la solución. Por lo tanto, en lo que se viene de esta construcción de liderazgo, esta recapacitación de todos nosotros, pero especialmente de los líderes y dirigentes, viene con un desarrollo tecnológico muy fuerte, porque se nos viene así la inteligencia artificial en meses, no estamos hablando de años, décadas, porque al manejar tanta información nosotros tenemos que estar preparados para que esa información la procesemos y nos ayude a la toma de decisiones. Esto no es ciencia ficción, es hoy. Y por lo tanto lo tenemos que enfrentar de una manera, como digo, mucho más creativa y sofisticada. O sea, ojalá que no nos pongamos a discutir de que en realidad el tema tiene que ver con meterle un poquito más de metros cuadrados a la vivienda o un subsidio un poquito mayor para comprar terrenos más cercanos, sino que lo veamos de una vez por todas de una forma mucho más integral. Oye, ¿Puedo Pablo. decir algo? Sí. Así que muy pequeñito porque ya estamos súper pasados, pero denle una a cada uno un broche de oro. Dale, Dale, Inés. dale, Doris. No, yo solo quería decir, agarrando un poco lo que decía Roberto de la tecnología, que pasar de no confiar en nadie o en muy poco, ¿cierto?, a tener una comunicación y una conversación extendida entre miles de personas que no tenemos idea de quiénes son, ¿ya? Eso pienso que desata un inmenso potencial de colaboración. Y yo creo que hay que usarla a favor precisamente de eso, de colaborar entre quienes seamos, digamos, a crear ese nosotros, aunque sea virtualmente, ¿ya? Y la tecnología o Internet como herramienta de confianza ofrece plataformas que las personas que no se conocen se convierten en socios de confianza. Y eso es súper interesante. Es un poco lo que estamos haciendo ahora, pero llevado a cuestiones más concretas y a aspiraciones y necesidades urgentes, ¿cierto? Entonces, descargar, ¿cierto?, ese capital de confianza que nos da la tecnología basado en la información declarada y acreditada, ¿cierto?, y en la acumulación de opiniones sobre interacciones puntuales entre multitudes. Entonces, yo creo que tenemos ahí una herramienta, y a propósito de lo que decías tú, Doris, que no tenemos un techo, no tenemos un edificio, yo creo que los cabros, por ejemplo, los jóvenes, la usan muy bien, la capitalizan muy bien para organizarse los estudiantes, y eso ya es requete sabido, no voy a decir nada nuevo, pero yo creo que puede ser una casa que nos puede acoger en estos procesos de instalar la colaboración como la forma de trabajar. Gracias, Inés. Doris. Sí, muy cortito. Coincido con lo que decía Inés, esto de las plataformas hoy día por internet, pero también tenemos que universalizarlas y que no se vuelva a cometer el mismo error con lamentablemente, esta construcción tan desigual de la ciudad. Por ahí alguien lo mencionaba que en el chat, decía, estas ciudades desiguales donde se vive tan distinto, donde hay un sector de la sociedad o de la ciudad, comunas que lo tienen todo y otras que lamentablemente no tienen nada, no tienen servicios ni la infraestructura necesaria. Y en esto de esta idea de la tecnología, porque tenemos que mantenernos todavía con el distanciamiento físico, que nos sirve efectivamente, pero también hay poner una salvedad, porque aún en este contexto que estamos viviendo de pandemia y que la mayoría de la gente y los y las afortunados está con teletrabajo, porque lamentablemente todavía hay mucha gente que tiene que salir a trabajar fuera del hogar, pero también las clases online, y aún estamos al debe con llegar con esta tecnología, con el internet, que pareciera una cuestión tan fácil, pero lamentablemente no es para todos igual. Entonces, comenzar a pensar también en la democratización de las tecnologías y que efectivamente sean canales informativos de comunicación que nos ayuden a recobrar la confianza, pero también nos ayuden a la reflexión como sociedad y que efectivamente podamos construir esa ciudadanía pendiente que tenemos. Porque
Se habla mucho de ciudadanía, pero para declararnos ciudadanos, ciudadanas, tenemos que ser partícipes también de la toma de decisiones, y es algo que en este país lamentablemente no pasa. Entonces, como para cerrar, es que esa deuda todavía está ahí, está latente, tenemos cosas pendientes que hacer, y seguir empujando además a una institucionalidad que por ahí el Roberto lo decía, no siga pensando en lo cuantitativo nomás, sino que en lo cualitativo, y que de esa forma podamos construir ciudades menos segregadas, espacios más adecuados y que mejoren la calidad de vida, y como en Ucamau decimos, construir o conquistar la vida buena que tanto soñamos y tanto esperamos. Muy bien, bien, Dani. Y además que merecemos, sí. Bueno, no tengo más que agregar. Nosotros en Citizen Lab sí pensamos que las tecnologías ya son campo político, y en ese sentido que pueden ayudar a construir este tipo de conversaciones. Por eso encontramos una buena alianza con Colaborativa, que también a través de otro tipo de conversaciones, ¿no es cierto? Nos interesaba plantear esta conversación sobre la confianza, y cómo podemos construir ciudades, ¿no es cierto?, distintas desde la colaboración, desde la inclusión. Hay en el chat mucha gente los felicita, les felicita, ¿no es cierto? Así que yo quiero solamente transmitir ese agradecimiento. Doris, Inés, Roberto, fue muy interesante. Hay muchas cosas que rescatar. Nosotros estamos grabando esto, así que lo vamos a compartir. Vamos a seguir en contacto con una pequeña encuesta también para ir mejorando esta distancia, y me estaban diciendo de Colaborativa que esto merece una parte 2, esta vez es personal, ¿no? Como las películas de Hollywood. Así que vamos a tratar de organizar pronto una parte 2, ¿no es cierto? Les agradezco mucho, ¿no es cierto? Nuevamente, Roberto, Doris, Inés, ustedes lo hicieron posible. A todos los participantes que aún están ahí y que ya deben empezar a tener hambre, también gracias por esta espera de 15 o 20 minutos más que nos pasamos, así que nos estamos viendo muy pronto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Estuvo muy simpático, muy bueno. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí, Sí. muchas gracias, chao. Chao, Pablo. Chao, Inés. Abrazos, que estén muy bien. Igual. Chao, chao.